Buenas noches para todos, que Dios los bendiga en nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Matías. Yo estuve durante 21 años como miembro activo dentro de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y hoy vengo a desenmascarar la mayor campaña de recaudación de dinero que existe en el medio evangélico. Hasta sin temor a equivocarme puedo decir en el mundo. La llamada Hoguera Santa de Israel o Campaña de Israel. Voy a dar mi punto de vista basado en la explicación que la Iglesia da en la página, la explicación oficial de la propia Iglesia. Voy a guiarme también mi propia experiencia y principalmente vamos a desenmascarar a través de la palabra de Dios. Vamos a desenmascarar esa mentira con argumentos bíblicos, que son los que cuentan, porque yo puedo tener experiencia, pero años dentro de la institución, pero aquello que cuenta, que realmente vale la pena, es la experiencia propia de uno. Así que bueno, los invito a que se inscriban en nuestro canal. Por favor, ¿no? Inscríbanse para darnos una fuerza, para que el canal siga creciendo, para que pueda hacer transmisiones en vivo. Y durante estos días, ¿no? 1 o 2 veces por semana vamos a ir haciendo algunas explicaciones. Primero sobre cómo surge la iglesia y todas las herejías que se cometen. Siempre, como dije en uno de los videos, siempre basados en la palabra de Dios. Porque a mí no me interesa hacer chusmerío, no me interesa decir quién salió, quién no salió, quién hizo esto, quién hizo el otro, si fulanito abrió su propia iglesia, si fulanito no. Voy a hablar pura y exclusivamente de aquello que conozco, de aquello que yo sé, de aquello que yo viví, siempre fundamentado en la palabra de Dios. Porque mi propia opinión no cuenta. Lo que cuenta es la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Porque aquel que cree en Cristo, aquel que es un cristiano verdadero, aquel que es un seguidor de Cristo, se guía siempre en la palabra de Dios. No se guía en propias opiniones. Todo aquello que él escucha, ¿qué hace? Escucha, filtra, y aquello que está escrito en la palabra de Dios, lo hacemos, lo practicamos. Aquello que no está escrito, lo desechamos. No es pecado uno cuestionar, no es pecado uno corroborar en la palabra de Dios si aquello que el pastor, el obispo, el profeta, en fin, sea el título que sea el reverendo, dice, el reverendo predica, es el líder religioso que predica. No es pecado uno corroborar si aquello que él está hablando está escrito o no en la palabra de Dios. Así que si usted tiene algún cuestionamiento, no se sienta culpable. Es aquello que ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Él es el que revela aquello que es o no es de Dios. Entonces, vamos ahora. Por cuestiones de derechos autorales no puedo mostrar la página web de la iglesia. Pero vamos ahí. ¿Qué es la Hoguera Santa? Esa está en la página web de la Iglesia Universal en Argentina. ¿Qué es la Hoguera Santa? La Hoguera Santa surgió para los que creen que nada es imposible, que creen en las promesas de Dios y por eso luchan para ser un vencedor en este mundo. La Universal realiza este propósito especial, generalmente 2 veces al año, con el objetivo de hacer que las personas tengan su vida transformada en todas las áreas. Acá, bueno, la propia explicación, ¿no? Dice que la Hoguera Santa surge
para los que creen que nada es imposible. Yo creo que nada es imposible. Hay un montón de gente que cree que nada es imposible. Para Dios, con certeza, que nada es imposible. Pero no, digamos, acá no tiene ningún tipo de versículo bíblico que corrobore esa frase. Los que creen en las promesas de Dios. Creo en las promesas de Dios y entonces. Y por eso luchan para ser un vencedor de este mundo. ¿Qué es ser un vencedor en este mundo? Un vencedor en este mundo es tener auto, una Ferrari, tener una mansión, tener dinero, andar con un reloj de oro, cadenas de oro. Ese es el concepto de ser vencedor en la Iglesia Universal. Uno tener plata, uno tener lujos, ostentar. Eso es lo que para la Iglesia significa ser un vencedor en este mundo. Todo lo contrario a aquello que dice la palabra de Dios. No estoy diciendo que uno tiene que ser pobre, pero naturalmente, por la gracia divina de Dios, cuando uno comienza a seguir a Jesús, uno se bautiza, uno es una nueva criatura, nace de nuevo. Si uno anda en obediencia, hay cosas que naturalmente van a ir surgiendo, ¿no? Las puertas se van a abrir, uno va a tener entendimientos tal vez no sé, para abrir un negocio, una empresa, tener emprendimiento. Dios va a dar la dirección, Dios va a principalmente bendecir el trabajo de nuestras manos porque es una promesa divina. Pero de ahí a uno, digamos, tener una vida de ostentación, ahí es otra cosa. Los bienes que obtenemos en este mundo tienen que ser para servir a Dios y para poder ayudar al prójimo, para poder ayudar a tu vecino, a tu familiar, a alguien que esté necesitando. Y el segundo acá refrán dice que este propósito es realizado generalmente 2 veces al año. Yo me acuerdo que en el año, bueno, ahora no sé si es 2004 o 2005. Creo que es de 2004. Hubo 3 veces. Yo entré en el año 2003 en la Iglesia Universal. Aproximadamente en el mes de agosto. El día no me acuerdo, pero fue en el mes de agosto. Y cuando llegó el mes de diciembre, bueno, generalmente es en diciembre y en junio para julio, porque se inicia el propósito. Antiguamente era un mes antes, se empieza un ejemplo, empezaban en junio y el propósito, que ya voy a explicar que es un propósito, se entregaba en la mitad aproximadamente del mes de julio, mes 7. Y en diciembre se comenzaba en el mes de noviembre, aproximadamente la mitad de noviembre, y el propósito se entregaba en la mitad del mes de diciembre. Pero en el año, como dije, no sé si era 2004 o 2005, yo recuerdo que fue la única vez que se hizo en enero, se hizo en julio y en diciembre. 3 veces al año. Bueno, entonces, seguimos acá. Se hace generalmente 2 veces al año. El objetivo es hacer que las personas tengan su vida transformada en todas las áreas. O sea que quien realiza, ¿no? Vamos a tener una comprensión texto. Vamos a comprender aquello que dicen. Acá no dice que Dios lo realiza, dice que la universal lo realiza. Este propósito especial. Ya está confirmando que no es algo que viene de Dios, con el objetivo de hacer que las personas tengan su vida transformada en todas las áreas. Es linda, ¿no? la frase, la promesa. La verdad que viendo así, bueno, vamos, nos metemos a la pileta. Los obispos y pastores de todo el mundo reúnen los pedidos hechos por el pueblo y los llevan a lugares sagrados. Lugares sagrados hoy no hay en este mundo. En realidad son escenarios bíblicos, como por ejemplo, ¿no? Acá anoté algunos, como por ejemplo el monte Moriah, Berseba, el monte Sinaí, la fuente de Gedeón y otros. Se llevan a lugares sagrados, escenarios de las grandes manifestaciones del poder de Dios, del poder del Altísimo en la vida del pueblo de Israel. Lleva el nombre de hoguera santa.
porque los pedidos son quemados antes de ser presentados a Dios. Porque así como en el pasado Israel alcanzó sus grandes maravillas, lo mismo ha sucedido en los días actuales, en la vida de todos los que creen, por medio de la hoguera santa de Israel. Vamos a explicar qué significan estos lugares santos. ¿Cómo se realiza? Es elegido, ¿no?, un personaje bíblico, un héroe de la fe, y junto a ese héroe de la fe se elige el lugar, como por ejemplo Abraham, Génesis 22. Voy a dejar todas las referencias en los comentarios, voy a fijarlo en un comentario. Abraham, Génesis 22. Vamos a Génesis 22, vamos a rápido. Y dice así, Génesis 22. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré, que fue el monte Moría. Para Jacob, ahí se eligió Berseba. Moisés, el monte Sinaí. Gedeón, la fuente de Gedeón. Ana, también se hizo un propósito con Ana. Con Elías, que los pedidos fueron llevados, ¿no?, al monte Carmelo. Se hizo también, con Josué, que fue en Jericó. Y lo más absurdo, se realizó en Gólgota, en el monte Gólgota. Se hizo la hoguera santa de Jesús, que ahí ya es otro tema. Vamos a la referencia de la iglesia, la explicación. Este propósito de fe no se trata de un cambio o una mejoría de vida, sino una transformación radical en todos los sentidos. La persona puede llegar a donde jamás imaginó y alcanzar la tan esperada realización de los sueños por medio de la fe, la determinación y el sacrificio. Durante el periodo de la campaña, quien participa concreta la fe, aplicando toda la fuerza en ofrecerle a Dios un excelente sacrificio. ¿Qué sería para la iglesia un excelente sacrificio? Tanto espiritual como material, que de la misma forma haya una manifestación de las promesas divinas en su vida. Y vamos a focarnos en el sacrificio, porque no es apenas un propósito, aquel que es evangélico, ¿no? Se realizan muchas veces cruzadas evangelísticas, campañas de fe. No es la campaña de fe que el evangélico, el pentecostal está acostumbrado, no. Esta campaña es en el sentido material. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es uno agarrar algo de lo que uno tiene. Puede ser el sueldo, puede ser el aguinaldo, puede ser un bien que uno tiene y lo vende, un auto, una casa. Pero la iglesia focaliza en que sea el perfecto sacrificio, o sea todo de la persona. Ahora, digamos, la cosa está un poco más light, pero al principio, ¿no?, y durante muchos años, la iglesia instigaba a las personas a vender todo lo que tenían, a dar todo el sueldo, a no pagar alquiler, a no pagar luz, a no pagarle a nadie, a no pagar las cuentas, diciendo, ¿no?, argumentando que primero estaba Dios en la vida de las personas y después el resto. Ya vi también campañas como por ejemplo la campaña de Gedeón, donde Gedeón él derrumba el altar de Baal, ¿no? No, el altar... Perdón, gente, fui a corroborar y realmente sí, el altar de Baal, ¿qué hizo Gedeón? Él agarró el segundo toro del padre sin que el padre sepa y lo sacrificó. Encendió el sacrificio con la madera del altar de Baal y, por una forma de decir, agarró el toro del padre, el segundo toro, el mejor toro, sin permiso del padre, sin permiso de nadie, a escondidas. Y yo vi personas que, basado en eso, ¿no?,
que está muy mal, que agarraron y vendieron algo de la casa. Había un muchacho un chico joven, en ese tiempo debería tener unos 16, 17 años, que agarró la heladera de la casa y la vendió sin permiso de nadie. Yo también hice algunas cosas, también me acuerdo que tenía una radio, esa tipo radio aficionado, y las vendí sin que nadie en mi familia supiese. Que está mal eso, está mal. Una cosa es lo que hizo Gedeón, pero nosotros no podemos hoy en día, en el pleno siglo XXI, agarrar y vender las cosas de nuestras casas sin permiso de nadie. De hecho, Dios no pide eso. Y la persona agarra, junta toda la plata, porque es plata, toda la plata que ella obtiene por el trabajo, eh, vendiendo algo. Siempre el predicador que está en el altar, él siempre hace una psicología para que la persona, él ya sabe que hay personas que, por ejemplo, tienen autos, tienen motos, tienen 2 casas, la persona tiene algo guardado, joyas, algo, una plata, un dinero en una cuenta bancaria. Siempre hace alusión a eso. Antiguamente se hacía con monto, decía quién tiene 1.000.000 para dar, quién tiene 500.000, 200.000, y así él estaba siempre una hora, más o aproximadamente una hora estaba, hasta que llegaba al voto que era más bajo, que eran de 300 pesos en su tiempo, 2003, 2004, 2005. Siempre tenía una referencia, siempre tenía algo como para instigar y como hacer la psicológica para las personas, para que la persona dé ese dinero, colocando hasta un terror, diciendo que si la persona no daba para Dios, iba a dar para el médico, iba a dar para la enfermedad, iba a dar para el diablo. Eso sería el sacrificio, la persona agarrar todo lo que tiene y más, porque muchas veces también, cuando era el día de la entrega, ¿qué se hacía? Generalmente el día de la entrega era viernes, sábado y domingo. El día domingo, cuando la persona entregaba en el altar el sobre, en el altar se hacía un altar de piedra en alusión a los altares donde los héroes de la fe sacrificaron. Ya el pastor tenía otro sobre, y él siempre decía, bueno, Jesús dio, siempre metían algo, ¿no? Siempre había un argumento. Jesús dio hasta la última gota. Usted también va a dar hasta la última gota. Esta va a haber una semana más. Y usted en esa semana va a correr por hacer algo más. Algo más. Va a ser la última gota. La última gota de sacrificio. Así como Jesús sacrificó hasta la última gota. Y cuando ya no había más sangre. Cuando Él fue... ¿cómo sería la palabra? Cuando Él fue pinchado con la estaca, salió agua. En alusión a eso, la persona tenía que hacer algo más. Por ejemplo, usted tiene algo para vender, no lo vendió aún, vaya, corra detrás de ese valor monetario. Y así vamos. Ahora actualmente no se da sobres. Actualmente la persona tiene que conseguir el sobre. Antiguamente se sacrificaban autos, las personas llevaban autos, llevaban el auto, los papeles y dejaban el altar para la iglesia. Casas, departamentos, campos, motos. Ya había un muchacho que tenía una moto nueva, y la compró y creo que al mes la vendió para sacrificarlo, no la había ni siquiera pagado. ¿Y cuál es el problema de eso? Primero, que no hay argumento bíblico, porque los sacrificios cesaron. El último sacrificio, como dice en el libro de Hebreos capítulo 10, dice así: no se olviden que voy a dejar todas las referencias bíblicas. Hebreos capítulo 10, vamos un poco antes. Hebreos capítulo 9, versículo 23. En el título dice en mi Biblia, que mi Biblia es la Biblia de las Américas.
pero en tu Biblia también, no tiene el título, pero dice así. Versículo 23. Por tanto, fue necesario que la representación de las cosas en los cielos fuesen purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo, hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Escuche, entienda esto. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. O sea, Jesús no sacrificó muchas veces. Antiguamente los sacerdotes entraban a cada año al lugar santo para ofrecer sacrificios. Y año tras año, ofrecían no ellos mismos su propia vida, su propia sangre, sino sangre ajena, un animal que no pertenecía a ellos. De otra manera, en el versículo 16 dice así: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para la salvación de los que ansiosamente le esperan. Primero y principal, que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, él no sacrificaba para, como dice acá, un cambio de vida, una realización de sueños, una realización de proyectos. Él sacrificaba por otras cosas. Las personas en tiempos de ley había diferentes tipos de sacrificios. Había sacrificios de expiación de pecados, había sacrificios de purificación y otros tipos de sacrificios. O sea, como dice acá, cada año tras año, día tras día se sacrificaba. Más aún haciendo eso, el ser humano no consiguió el ser purificado del todo. No había manera de que el ser humano sea perfecto delante de Dios. No había manera de que el ser humano, él sea limpio definitivamente, porque tenía que todos los días sacrificar. Hacía esto, tenía que hacer un sacrificio para perdón. Hacía esto día tras día tras día. Y el ser humano hasta se tornó malicioso. ¿Por qué? Porque si yo hago un ejemplo como hoy en día, ¿no? La persona anda en auto y la ruta o la calle, hay un cartel que dice velocidad máxima 60. Ah, yo tengo plata, voy agarrando a 70, 80, 90, 100, total, después pago la multa. Es algo malicioso, que la persona ya predetermina hacer algo errado porque sabe que él después va a ir y va a pagar esa multa. Es exactamente lo que el ser humano hacía. Pecaba total, después voy, sacrifico y ya soy limpio, ya soy purificado. Y acá dice, Cristo que sacrificó una sola vez. Una sola vez fue suficiente. Y el sacrificio del Señor Jesús fue una vez para siempre. Para nosotros seres humanos no tener más que estar sacrificando día a día. El único y verdadero sacrificio fue el del Señor Jesús, que nos lava, que nos limpia, que nos da libre acceso a Dios. No dependemos de terceros para orar, para entrar en la presencia de Dios. No dependemos de ningún tipo de líder. Si uno con pureza, sinceridad de corazón
va hacia Dios en nombre de Jesús, tenga certeza de que Dios va a atender su pedido. Ahora el Hebreos 10. Vamos a resumir un poco, ¿no? Vamos a leer el principio. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más ya conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí, haciendo alusión de Jesús, ¿no? En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas y holocaustos, y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. O sea, más claro, echarle agua. No precisamos más sacrificar. Está escrito acá en la Biblia. El último sacrificio fue Jesús. Por eso, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús ofrecida de una vez para siempre. Punto. Bíblicamente tiramos abajo esa explicación, esa teoría, porque hasta ahora todo lo que leí de la explicación que da la iglesia no hay una alusión bíblica. O sea que, como le preguntaron a Jesús los fariseos, escribas y fariseos, le preguntaron si el bautismo de Juan era de los hombres o de Dios. Y bueno, Jesús preguntó, ¿no? Perdón, Jesús le preguntó a los fariseos, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o de Dios? Y ellos no respondieron, ¿por qué? Porque sabían que si decían que era de Dios, Jesús le iba a preguntar, ¿y por qué no le hicieron caso? Y si era de los hombres, el pueblo tenía a Juan como profeta. Ellos dijeron, no sabemos. Bueno, acá le digo, ¿esto es de Dios o de los hombres? Es de los hombres claramente. No tiene una alusión bíblica. Bueno, dice así lo que sigue la explicación. Así como alguien se sacrifica para ser un profesional, ¿qué tiene que ver un profesional exitoso? Quien anhela hacer la diferencia en todas las áreas de la vida, también debe sacrificarse. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Acá yo no diría sacrificio, ellos colocan sacrificio. Acá debería ser esfuerzo. La palabra sacrificio es algo que, en mi punto de vista, la persona solamente debería utilizar para hablar de Jesús. Acá podemos reemplazar por esfuerzo, dedicación, otro tipo de palabra. Pero hablar de sacrificio para algo natural, creo que está mal colocado. Así como alguien se sacrifica, se esfuerza para ser un profesional exitoso, quien anhela hacer la diferencia en todas las áreas de la vida, también debe sacrificarse, debe esforzarse, claramente debe esforzarse. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La hoguera santa era para las personas dispuestas a hacer el verdadero sacrificio, entregándole a Dios la vida por completo. O sea que mi vida por completo de yo agarrar, vender todo, quedarme desnudo, ahí voy a hacer la voluntad de Dios. Es un intercambio. Perdón, es un intercambio. Mi esposa está acá. Simone, es un intercambio, dice. ¿Escuchó? Está con auricular. Y mi esposa. Estoy diciendo que acá en la explicación que la iglesia dice sobre la hoguera santa, dice, la hoguera santa es para las personas dispuestas a hacer el verdadero sacrificio, entregándole a Dios la vida por completo. Es un intercambio. Ah, sim, é um intercâmbio. Es un intercambio, o sea que claro, yo le doy a Dios esto
por otra cosa. Como si Dios fuese un comerciante, ¿no? Gracias. Dios da su plenitud. ¿Sabe lo que es la plenitud de Dios? Si Dios dice su plenitud para algunos, no quedarían ni cenizas. Y nosotros le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos, diría. En otras palabras, somos el propio sacrificio. Claramente somos el propio sacrificio. Somos el propio sacrificio, ¿en qué sentido? En hacer, practicar la voluntad de Dios, andar conforme a aquello que está escrito. Y hay bastantes cosas que están escritas que los religiosos de esta época no practican, como ayudar a las viudas, ayudar al pobre, ayudar al necesitado, visitar al enfermo. Pero alguien me va a decir, no, pero la iglesia hace todo eso, la iglesia da mercadería, la iglesia da ropa, la iglesia tiene tal proyecto, la iglesia hace esto, está abierta de 6 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a lunes, ta. Primero que todas esas ayudas no vienen, no, las iglesias no las realizan, son realizadas en nombre de la iglesia, pero quien ayuda, quien dona la mercadería que se dona, son los miembros, son los obreros, son hasta algunos que tienen simpatía por la iglesia. La ropa también, de parte del cofre de la iglesia no sale nada. Si usted no acepta, ¿no? Siguiendo la explicación que la iglesia dice acá, si usted no acepta continuar viviendo de la misma manera, de la misma forma hace años, sin ninguna señal de cambio, sino que quiere tomar una actitud en relación al momento en el que está viviendo, requiriendo lo que Él promete en su palabra, entonces la hoguera santa es para usted. Independientemente de su religión, credo, manifieste la fe en el único que es capaz de transformar su vida por completo. Y acá finaliza. Resumiendo, en realidad iba a dar una explicación más profunda, ¿no? Voy a dejar las referencias bíblicas. Abraham, ¿no? Voy a resumir. Abraham, ellos dicen que Abraham sacrificó a Isaac. Pero Abraham nunca sacrificó a Isaac. Abraham no mató a Isaac. Dicen sentido figurado. Pero fue Dios probó a Abraham. Jacob, ellos hacen la campaña de Israel basada en Jacob. Como dije, ¿no? 2 veces al año se eligen algunos personajes. No siempre se hace el mismo personaje bíblico en los mismos lugares seguidos, ¿no? Vamos a suponer, se hace la campaña del Moriah, el Sinaí, después se hace la campaña de otro personaje, después de otro, y cuando se vuelva a repetir, tal vez a veces pasan 4 o 5 años para que se repita de vuelta el mismo personaje. Jacob, ellos hacen que Jacob peleó con el ángel. O sea, y uno tiene también que pelear con Dios. Pero Jacob no sacrificó nada acá. Moisés, el tema es, ¿no?, que en el monte Sinaí el pueblo de Israel salió de Egipto y sacrificó en el monte Sinaí. Sí, sacrificó en agradecimiento por la libertación que Dios hizo, que ya estaba prometida. Se hizo de Gedeón, como expliqué, ¿no? Que Gedeón agarró, le sacó el toro del padre sin que nadie sepa y lo sacrificó. Ana, en la última, creo que, o anteúltima, se hizo sobre Ana. Pero Ana tampoco sacrificó. Ana realmente hizo un voto que si Dios le daba un hijo, ella al hijo lo daría para que sea siervo del Señor. Y claramente el hijo de Ana fue el gran profeta Samuel. Elías sacrificó para mostrar quién era el verdadero Dios. Elías sacrificó y a su vez también mató a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Pero tampoco, digamos, no tiene un sustento, porque después Elías fue perseguido y bueno, el pueblo de vuelta siguió
haciendo lo que no le agradaba al Señor. Josué, no, sacrificio. Josué fue el líder después que Moisés murió y, y nada, ¿no? No sé, campaña de Israel en Jericó. No saben qué inventar, inventan y las personas a veces caen, las personas caen porque no tienen conocimiento bíblico. Dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Y después atrición de Jesús. Eso es muy triste, ¿no? En Gólgota. Como si yo, ser humano, carne, pudiese sacrificar como Jesús. ¿Cómo voy a compararme? ¿Cómo alguien de carne y hueso, pecador, va a poder compararse con el sacrificio de Jesús? O sea, resumiendo, ¿es de Dios la campaña de Israel? No es de Dios. ¿Es del diablo? No es del diablo. ¿Es de los hombres? Es de los hombres. La campaña de Israel es de los hombres. Por eso si vos ya hiciste alguna vez la campaña de Israel, no te sientas obligado a hacer nada. Porque durante muchos años dejaste de pagar cuentas, postergaste los compromisos para el otro mes, vendiste algo que no era tuyo sin permiso, tal vez vendiste tu único celular que tenías y después tuviste que estar 2, 3, 4, 5 meses sin celular, incomunicado. Tal vez vendiste tu auto y tuviste que andar a pie. Tal vez vendiste tu negocio y después nunca más lo pudiste conquistar. Tal vez vendiste tu casa y te quedaste sin casa, confiando en una promesa de hombres, de un hombre, como dirían en portugués, un hombre podre, un hombre de carne. No hagas más, no lo hagas más. Y no es que yo estoy incentivando que las personas no desobedezcan la palabra de Dios, pero no es algo que es de Dios, gente, no es algo que es de Dios, no proviene de Dios, es de los hombres, es de los hombres. Encontrar una manera de recaudar dinero, no lo hagas, no viene de Dios. Y próximamente vamos a estar también hablando de otras cosas, vamos a estar hablando de diezmo, vamos a estar hablando de ofrendas, vamos a estar hablando de otros tipos de cosas, ayunos de información, dinero en la iglesia, y otras cosas más, cómo se compone, cómo se creó la iglesia, cómo, en fin, pero siempre apoyados en la palabra de Dios, para que no seas más engañado, no dejes de ser engañado. Si me estás escuchando y tenés, digamos, una duda, tal vez te sentís identificado con todo lo que pasaste, con todo lo que yo dije, ya pasaste por eso y te sentís identificado, pero a su vez te sentís acusado, como que está amarrado. ¿Cómo voy a pensar eso? Es del diablo. No es del diablo, es la verdad, es la realidad. Quiero que pienses algo. ¿Cuántas personas en tu iglesia, cuántas personas tienen la vida transformada como ellos prometen? ¿Cuántas personas son millonarias? ¿Cuántas personas son ricas? ¿Cuántas personas tienen, como dice acá, las promesas divinas en su vida? En tu iglesia, personas que realizaron la campaña hace 10, hace 20 años, 30 años, desde que la iglesia se fundó. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? Pensá eso, pensá eso. No estoy promoviendo que simplemente salgas de la iglesia, dejes de congregar. No, pero si un lugar comete prácticas que no están escritas en la palabra de Dios, salí de la iglesia. Yo sé que no hay muchas otras iglesias que realmente practiquen la palabra de Dios. Más orá a Dios, que el Espíritu Santo te venga a guiar. Hay iglesias bíblicas todavía. Tal vez está escondido tus ojos están cerrados, pero que Dios pueda abrir tus ojos, en nombre de Jesús, que Dios abra tus ojos espirituales para que veas la verdad, para que salgas del engaño y para que puedas ser realmente, digamos, una persona feliz, una persona que no esté más aprisionada a una doctrina,
para que seas una persona que no llegue la última semana de la campaña de Israel y ellos agarren y te lean, voy a buscarlo acá, ellos te lean esto, que siempre una semana antes ellos lo hacen. Un segundo que yo voy a buscar. Acá, Hechos 5, que también son tan canallas que la última semana colocan miedo, terror a las personas con este versículo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso de tiempo, como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo nada de lo que había acontecido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están en la puerta, y te sacarán también a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, y expiró, murió. Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que supieron estas cosas. Ellos atemorizan a las personas la última semana con ese versículo, para que las personas tengan miedo y corran y vendan lo que tienen. Son muy canallas son, mentirosos, falsos profetas son, falsos profetas. Que si no te reprenda Satanás, no se deje intimidar por eso, no va a acontecer, porque ellos no leen, ellos te leen ese versículo, pero ellos no te leen, como por ejemplo acá, ¿no? Que dice que, a ver, vamos acá. Bueno, acá en Hechos cuenta la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ¿qué hacían? Todos tenían todas las cosas en común. Nada era de nadie, sino era de todos. Ellos, ¿no? Como aconteció con Ananías y Zafira, que ellos tiraron una parte en realidad. Mintieron, o sea, porque si era de ellos no tenían obligación de venderlo. Es lo mismo de la campaña, vos no tenés obligación de vender nada. Y tampoco si vendés y das algo, no das una parte y no das todo, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Pero en fin, ellos no te cuentan que todas las cosas eran en común, todo lo que entraba en la iglesia. Por ejemplo, entraban, vamos a traerlo estos días, $1 millón de dólares, por ejemplo. Bueno, ese $1 millón se repartía en, no sé, los 1.000, 2.000, 3.000 miembros que hay en la iglesia. No, ellos no te van a contar eso, que así se hacía eso, se repartía, comían todos juntos, nadie tenía necesidad de nada, ni de comida, ni de ropa, nada, porque vivían en una grande comunidad. Era el comienzo del cristianismo y ellos estaban siendo perseguidos. Pero hoy, tu institución religiosa, la iglesia no hace eso, no reparte, no va y te pregunta: ¿necesitas gas? ¿Necesitas garrafa? ¿Tenés algo en tu heladera? No hacen eso. Sacan aquello que les conviene, dejan aquello que les conviene y sacan aquello lo que no les conviene. Pero vamos a hablar más adelante sobre eso. Y vamos a terminar leyendo la gran comisión, el gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús, que es eso en el que tenemos que colocar nuestra atención, nuestra fuerza. Marcos, capítulo 16, versículo 14. El título dice: la gran comisión. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados.
¿Quién fue que se apareció? El Señor Jesús resucitado. Cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, les dio la gran comisión, gran mandamiento. Versículo 15 dice así: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Es el gran mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Vamos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de gracia. El evangelio de la gracia de Dios, que mismo sin merecer nosotros somos salvos. Dios nos mira, Dios nos bendice, Dios nos tiene en cuenta, no por nuestras obras, no por sacrificios que ya dejaron de hacerse, no por obras, no por dar dinero, sino pura y exclusivamente por la gracia divina del Señor Jesús. Que Dios los bendiga a todos, en nombre del Señor Jesús, y hasta la próxima.